Título: su hermana gemela la usó como burla. Hasta que un jefe de la mafia hizo que todos lo lamentaran a guión en español. La sangre no siempre significa lealtad. A veces solo significa que sangras exactamente de la misma manera. Nora aprendió eso sentada en una butaca de cuero agrietado que olía a ginebra rancia y a lástima, escuchando a su hermana gemela reírse burlonamente desde 2 mesas de distancia. Se suponía que era una broma. Una víctima humillada, mal vestida, que era el chiste de la noche. Pero los chistes cambian muy rápido cuando un hombre con los nudillos marcados por la violencia real ocupa el asiento vacío frente a ti. Ese hombre no solo arruinó la broma cruel. Borró la risa por completo. La luz de neón del letrero exterior del restaurante se filtraba por la ventana empapada de lluvia, bañando las manos fuertemente entrelazadas de Nora en un púrpura tenue y parpadeante. Nora estaba sentada en una pequeña mesa de 2 personas, inestable, cerca del fondo de Giovanni's. Un restaurante italiano de gama media que intentaba disimular sus baratos pisos de linóleo con poca iluminación y el abrumador olor a ajo asado. Una mancha pegajosa de barniz se aferraba a la cara interna de su antebrazo. Nora intentó despegarse la piel con discreción, pero el suave sonido de desgarre solo le hizo hacer una mueca de dolor. Todo en esa noche era incómodo. Todo era un error. Nora tiró del escote del vestido chartreuse que su hermana gemela, Nina, le había prestado generosamente para esa cita a ciegas. El chartreuse, un color que hacía resplandecer la piel olivácea de Nina, pero que hacía que el cutis idéntico de Nora pareciera amarillento, enfermizo bajo las bombillas tenues del restaurante. La tela era barata, sintética, y la pellizaba con crueldad en las axilas. Era un sabotaje deliberado, como todo lo que hacía Nina, envuelto bajo la apariencia de generosidad de hermana. Nora miró su reloj. La correa de cuero agrietado se sentía áspera contra su muñeca. Las 8:15. La cita había sido fijada para las 7:30. Nora tragó saliva con dificultad. El aire seco del restaurante le raspaba la garganta. No debería haber venido. Lo supo en el momento en que Nina le ofreció organizarle la cita. Nina, con su mano perfectamente manicurada apoyada con toda la calma del mundo sobre las facturas del hospital sin pagar apiladas en el mostrador de la cocina. Solo ve, Nora. Muéstrate. Si me haces este pequeño favor, me encargo de la fisioterapia de mamá este mes. Una transacción. Nora había vendido su dignidad por 3 sesiones de un profesional con licencia que flexionara los miembros, entumecidos por el derrame cerebral de su madre. Era un trato desesperado. Y ahí sentada, en ese aire impregnado de ajo, sentía todo el peso humillante de ese acuerdo. Una carcajada cortó el murmullo suave de los comensales. No era un sonido amable. Era el resoplido agudo y nasal, inconfundible, de su hermana gemela. Nora no volvió la cabeza. No lo necesitaba. Sobre la barra, un espejo inclinado reflejaba la mitad delantera del salón. Con solo desplazar los ojos una fracción, Nora las vio. Nina estaba sentada en un reservado curvo, flanqueada por 3 de sus aduladoras amigas, con una copa de martini a medio terminar colgando flojamente de sus dedos. Nina miraba directamente el reflejo de Nora en el espejo, susurrándole algo al hombre sentado a su lado. Todo el reservado estalló en otra ronda de risitas ahogadas. No había ninguna cita a ciegas. La comprensión no golpeó a Nora de repente. Se filtró en su pecho como agua fría y sucia. El chico no llegaba tarde. No existía. O peor, era alguien a quien Nina había pagado para dejarla plantada. Ese era el espectáculo. Nora era el entretenimiento de la noche. Nora se mordió el interior de la mejilla hasta que el agudo sabor metálico del cobre inundó su boca. Una picazón de sudor caliente le brotó a lo largo de la línea del cabello. Quería levantarse, volcar la mesa inestable y salir corriendo hacia la lluvia helada. Pero irse significaba que Nina ganaba. Irse significaba reconocer el chiste. Si se quedaba, si simplemente se sentaba aquí y pedía un plato de pasta barata, podría fingir que no le importaba. Un camarero joven, con cara de disculpa y evitando mirarla a los ojos, se acercó a la mesa. Dejó en la mesa un vaso alto lleno de un líquido rojo intenso y una cereza al marrasquino. Yo no pedí esto, dijo Nora, con una voz que sonó ronca, extraña a sus propios oídos.
El camarero tragó saliva, cambiando el peso de un pie a otro. Es un Shirley Temple, señorita. De la dama del vestido rojo en la barra. Me dijo que le dijera. Vaciló, con la cara encendiéndose violentamente. ¿Que me dijera qué? Preguntó Nora, mirando la condensación que resbalaba por el lateral del infantil vaso. Me dijo que le dijera que, como usted tiene el paladar de una niña de 12 años, también podría beber como una. Detrás del camarero, el volumen de las risas del reservado de Nina se disparó. Todos miraban, esperando la reacción, esperando las lágrimas. Nora miró al camarero. Sus ojos estaban llenos de una lástima sofocante, insoportable. Eso era peor que la risa. Gracias, dijo Nora con calma, envolviendo sus dedos alrededor del frío vaso. Puede dejar la cuenta abierta. El camarero asintió rápidamente y se retiró, prácticamente huyendo del radio de la humillación de Nora. Nora se quedó perfectamente inmóvil. Se concentró en el frío vaso, dejando que la temperatura helada la anclara a la realidad. No llores. No le des esa satisfacción. El pecho le apretaba, apresado por bandas de hierro, mientras los minutos se arrastraban. El chiste había calado. Ahora solo tenía que sobrevivir las consecuencias. Pasaron 30 agonizantes minutos. El hielo del Shirley Temple se derritió, convirtiendo el jarabe rojo brillante en un charco rosado aguado y enfermizo. Nora lo miraba fijamente, dejando que el ruido del restaurante se apagara en su mente, intentando calcular cuánto le costaría un taxi a casa bajo la lluvia. Un golpe sordo la sacó de sus cálculos. La silla frente a ella, la destinada a la cita ficticia, chirriaba con fuerza contra el linóleo. Antes de que Nora pudiera procesar el movimiento, un hombre se sentó. No se deslizó en el asiento. Se dejó caer en él con una finalidad extrañamente enraizada, como si hubiera estado caminando durante días. Nora parpadeó. Su cerebro fallaba. Esperaba el remate. Esperaba un actor cutre disfrazado de chiste, o quizás uno de los horribles amigos universitarios de Nina con una cámara oculta. El hombre sentado frente a ella no era nada de eso. Llevaba un abrigo de lana oscuro y pesado, con los hombros húmedos por la lluvia del exterior. Olía a asfalto mojado, ozono frío y el débil aroma amargo del tabaco negro. No la miró. En cambio, desabotonó tranquilamente el abrigo, dejando al descubierto un traje carbón debajo, meticulosamente entallado pero arrugado por el uso. Extendió la mano por encima de la mesa, con movimientos lentos y deliberados, y recogió el pequeño menú con cubierta de cera. Nora lo miró fijamente. Su pulso dio un latido apagado y confuso contra la clavícula. Captó los detalles de él en fragmentos irregulares, los destellos plateados en su cabello oscuro, las sombras bajo sus ojos que hablaban de un agotamiento crónico, profundo hasta los huesos, y una delgada cicatriz blanca que cortaba verticalmente a través de su ceja izquierda. Sus manos, sosteniendo el menú, estaban completamente fuera de lugar con el traje caro. Los nudillos estaban hinchados, llenos de callos, y salpicados de tenues moratones púrpura que empezaban a desvanecerse. Está en la mesa equivocada, dijo Nora. Su voz salió plana, a la defensiva. El hombre no bajó el menú. Solo desplazó los ojos por encima del borde superior. Eran de un gris apagado, mate, como la superficie de un lago helado. Impenetrables, completamente desprovistos de calidez. ¿Eso cree? Preguntó. Su voz era un rumble bajo, con un ligero estertor, como si rara vez la usara para conversaciones agradables. Sí, dijo Nora, apretando los dedos alrededor de su vaso. Miró hacia el espejo. Nina y sus amigas habían dejado de reírse. Miraban, confundidas, con las cabezas agrupadas como palomas agitadas. Si ella la contrató para alargar esto, puede decirle que el chiste se acabó. Yo no juego. El hombre bajó el menú despacio. El papel encerado hizo un suave sonido crujiente en el espacio tranquilo entre ellos. Apoyó los antebrazos en la mesa. Las mangas del abrigo se corrieron lo suficiente como para revelar el borde de un reloj pesado de acero. ¿Quién me contrató? Preguntó. No había inflexión en su voz, ni curiosidad. Solo una demanda plana de datos. Nora señaló con brusquedad con la barbilla hacia la barra.
Mi hermana. La del vestido rojo que ahora mismo te está mirando fijamente la nuca. El hombre no se giró. Ni siquiera desvió la mirada del rostro de Nora. Solo la evaluó. No era una mirada sexual. Tampoco era amistosa. Era la mirada estéril y calculadora de un tasador examinando una pieza de maquinaria, intentando determinar si estaba rota o simplemente era barata. No conozco a nadie con un vestido rojo, dijo con calma. Recogió un tenedor del rollo de servilleta e inspeccionó los dientes. Y nadie me contrata para nada. Solo quería una mesa en el fondo, lejos de las ventanas. Nora frunció el ceño. La masa inamovible de él la estaba desestabilizando. El lugar está medio vacío. Escoja otra mesa. Me gusta esta, declaró. Dejó el tenedor. Está lejos de la corriente. Me quedo aquí. Por primera vez, la miró de lleno a la cara. Sus ojos grises captaron la luz de neón parpadeante de la ventana. Parece que está asistiendo al funeral de alguien que no le caía especialmente bien. La contundencia de eso la dejó sin aire. Un sonido involuntario, una mezcla de media risa y medio resoplido, escapó de su garganta. Me dejaron plantada, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Fue una trampa, una broma. Ahora, si no le importa, estaba a punto de irme. Extendió la mano hacia su pequeño bolso de imitación sobre la mesa. Antes de que sus dedos rozaran el cuero sintético, la mano de él se movió. No le agarró la muñeca. Simplemente colocó dos de sus gruesos dedos amoratados encima del bolso, inmovilizándolos sobre la mesa. El movimiento fue rápido como un rayo, pero completamente casual. Nora se quedó paralizada. El aire alrededor de la mesa de repente se volvió increíblemente denso. Está lloviendo, dijo él, con la voz bajando una fracción de decibelio. Y dicen que la ternera aquí es posible. Quédese. No era una petición. Era una instrucción. Nora miró sus dedos presionando su bolso, luego le miró a la cara. Cada instinto de supervivencia que había afinado durante años de vivir en la cuerda floja le gritaba que arrancara su bolso y saliera corriendo. Este hombre no era normal. La violencia silenciosa emanaba de su abrigo mojado casi de forma palpable. Pero bajo el terror, una extraña rebelión cínica le ardió en el pecho. Si se iba ahora, Nina la vería huyendo de un extraño. Si se quedaba, el chiste de Nina quedaba oficialmente arruinado. Lentamente, Nora retiró la mano, dejando el bolso bajo los dedos de él. El hombre la observó retroceder. Un micromovimiento en su mandíbula fue la única señal de que registró su acatamiento. Retiró la mano, apoyándola sobre la mesa. Vincent, dijo, volviendo a tomar el menú. Nora, respondió ella, con voz temblorosa pero presente. Vincent no ofreció ningún saludo amable. Solo asintió una vez ante el menú. No pidas el marisco, Nora. Estamos a 500 kilómetros de la costa. Unos pasos resonaron con fuerza contra el linóleo. Era un ritmo rápido, agresivo. Clac, clac, clac. Sonaba como un metrónomo contando hacia abajo hacia un desastre inevitable. Nora reconoció esa forma de caminar. Era el sonido de Nina perdiendo el control de la narrativa y viniendo a recuperarla por la fuerza. El estómago de Nora se desplomó. Instintivamente encogió los hombros, preparándose para el impacto. Vincent no levantó la vista del menú. Parecía completamente absorto en la patética carta de vinos. Nina llegó a la mesa como un fenómeno meteorológico localizado. Golpeó la mano sobre el borde de la madera. Los pesados anillos de oro en sus dedos chocaron contra la superficie. El olor a ginebra barata, cítrico agrio y perfume de jazmín abrumador se extendió por todas partes, enmascarando completamente el aroma del abrigo de lana mojado de Vincent. Vaya, 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 balbuceó Nina ligeramente, con los ojos brillando con una mezcla tóxica de alcohol y malicia. Mira lo que arrastró el gato. O mejor dicho, mira lo que tuvo que recoger Nora de la calle. Nora sintió el calor del bochorno profundo y paralizante subirle por el cuello. Se quedó mirando su vaso de agua, rezando para que el suelo se abriera y la tragara. Nina, por favor, vuelve a la barra.
Volver. Bufó Nina, apoyando su peso sobre la mesa. Esta se tambaleó peligrosamente. Solo estoy comprobando cómo va la cita de mi hermanita. No sabía que estabas tan desesperada que habías empezado a recoger vagabundos. ¿Cuánto cobras por hora, amigo? Porque conociendo a Nora, seguro que no puede permitirse tu tarifa premium. Vincent cerró lentamente el menú. No lo golpeó. Simplemente dejó caer la pesada cubierta de cera con un seco y sordo golpe plano. No miró a Nina de inmediato. Se tomó un momento para ajustar el puño de su camisa, bajándolo sobre su gruesa muñeca. Luego volvió la cabeza. Miró a Nina con exactamente la misma evaluación de ojos muertos que le había dado a Nora, pero esta vez la temperatura en su mirada era cero absoluto. No veía a una mujer glamorosa con un vestido rojo. La miraba como si fuera una mancha en la tapicería. Me está tapando la luz, dijo Vincent con suavidad. Nina parpadeó, momentáneamente desconcertada por la total ausencia de reacción. Estaba acostumbrada a que los hombres la adularan o se pusieran a la defensiva. Ese muro plano de indiferencia la irritó al instante. Perdona. ¿Sabes con quién estás hablando, So? El sonido de sillas que se arrastraban la cortó abruptamente. No era un sonido fuerte, pero en el murmullo ambiental del restaurante era inconfundible. A 2 mesas de distancia, 2 hombres con trajes grises discretos empujaron sus sillas hacia atrás, apartándose de sus filetes a medio comer. No se levantaron. Solo cambiaron el peso de sus cuerpos, y sus ojos se fijaron en Nina con una sincronización aterradora. Nora no los había notado siquiera. Parecían contables, fundiéndose perfectamente con el papel pintado apagado. Pero la forma en que se movían, eficientes, tensos, depredadores, hizo que a Nora se le erizara el vello de los brazos. Vincent no miró a los hombres. Solo levantó el dedo índice de su mano derecha apenas 1 centímetro sobre la mesa. Los 2 hombres dejaron de moverse al instante. Permanecieron sentados, inmóviles, con los ojos aún clavados en el lateral de la cabeza de Nina. Vincent devolvió la atención a Nina, que de repente estaba mirando a su alrededor, con la confusión abriéndose paso a través de su bruma etílica. Sé exactamente lo que eres, dijo Vincent. Su voz era un susurro rasposo, obligando a Nina a inclinarse ligeramente para oír su propia destrucción. Eres una distracción ruidosa y barata en una sala donde requiero silencio. La boca de Nina se abrió, un comentario formándose en sus brillantes labios, pero las palabras murieron en su garganta cuando Vincent se inclinó hacia adelante apenas una fracción de centímetro. Vuelve a la barra, instruyó, con un tono conversacional pero cargado de una pesada y metálica finalidad. Paga tu cuenta. Sal del edificio. Si vuelvo a oír tu voz esta noche, o si alguna vez vuelves a ponerte de pie sobre una mesa en la que yo esté sentado, haré que alguien te lleve al callejón y te arranque la lengua. ¿Entiendes? No parecía enfadado. No era una fanfarronada. Lo dijo con la absoluta y aburrida certeza de un hombre leyendo el pronóstico meteorológico del día. Era una simple afirmación de hechos. Está lloviendo afuera, y te destruiré. Nina se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que su bronceado artificial parecía de repente grotesco, contra su piel enfermizamente pálida. Sus ojos saltaron de los nudillos profundamente marcados de Vincent a los hombres aterradoramente tranquilos, sentados 2 mesas más allá, y finalmente al corte bespoke caro de su traje oscuro. El reconocimiento, o al menos el instinto animal primitivo de reconocer a un depredador en la cima de la cadena alimentaria, finalmente atravesó la ginebra. Nora observó en atónito silencio cómo su hermana gemela retrocedía físicamente. Nina dio un paso atrás, con el tacón alto enganchándose ligeramente en el linóleo. No dijo ni una palabra. Ni siquiera miró a Nora. Se dio la vuelta sobre sus talones y prácticamente trotó de vuelta a la barra. Nora observó en el espejo cómo Nina agarraba su abrigo del taburete, arrojando dinero en efectivo salvajemente sobre el mostrador. Sus amigas, intuyendo el repentino y catastrófico cambio en el humor de su líder, corrieron tras ella como ovejas asustadas. En 30 segundos, la puerta principal tintineó y desaparecieron, tragadas por la noche lluviosa. El restaurante, que anteriormente zumbaba con charlas suaves, quedó en silencio absoluto.
Los pocos comensales que habían presenciado el intercambio miraban agresivamente sus platos, aterrorizados de hacer contacto visual. El camarero que había traído el Shirley Temple se escondía detrás del terminal de punto de venta. Nora estaba inmóvil. Le temblaban las manos. Un sudor frío y pegajoso le había brotado a lo largo de la clavícula. No se estaba desmayando por un rescate. Estaba aterrorizada. Miró al hombre sentado frente a ella, dándose cuenta con absoluta claridad de que había cambiado una broma humillante por algo infinitamente más peligroso. Vincent ignoró el silencio sofocante del salón. Recogió el menú de nuevo, abriéndolo con un suave crujido. Entonces, murmuró, con los ojos recorriendo los platos principales. La ternera. El pánico sabe exactamente a viejas monedas y ácido estomacal. Nora masticó un trozo de calamar gomoso. Su mandíbula era mecánica, completamente incapaz de tragar. Al otro lado de la pequeña e inestable mesa, Vincent cortaba su ternera con la precisión silenciosa y aterradora de un cirujano. Su cuchillo no arañó el plato de cerámica ni una sola vez. Se movía con una gracia pesada y deliberada que dominaba el espacio a su alrededor, reduciendo el resto del restaurante al nivel de ruido de fondo. Nadie en Giovanni's hablaba por encima de un susurro entrecortado y tenue. La banda sonora ambiental de cristales tintineando y risas estridentes había sido sofocada. Los comensales mantenían los ojos pegados a su pasta tibia, perfectamente conscientes de los dos hombres de traje gris que permanecían sentados unas mesas más allá, bebiendo café negro y vigilando la sala con la vigilancia casual de guardias de prisión. Nora finalmente forzó el calamar hacia abajo. Se asentó en su estómago como plomo. Miró su propio plato, un enorme e inapetente montón de espaguetis a la carbonara que el camarero aterrorizado había prácticamente dejado caer en la mesa antes de huir. La salsa había comenzado a coagularse, formando una piel amarilla y gruesa sobre la pasta. «Estás temblando», dijo Vincent. No levantó la vista de su comida. «Tengo frío», respondió Nora. Su voz se quebró ligeramente. Era una mentira patética. La barata tela chartreuse de su vestido era fina, sí, pero el sudor acumulándose en la base de su columna era puro miedo caliente y primal. Vincent se detuvo. Apoyó sus pesados antebrazos en el borde de la mesa. El acero plateado de su reloj captó la tenue luz del techo. Finalmente levantó la mirada. Esos ojos grises y planos la anclaron a su barata silla de madera. «Estás aterrorizada», la corrigió, con un tono desprovisto de cualquier regodeo. Era simplemente una observación de un hecho físico, como señalar la lluvia afuera. Tu ritmo cardíaco es visible en el punto del pulso en tu cuello. Tu respiración es superficial. Has sostenido el tenedor con la mano izquierda durante 12 minutos sin dar un solo bocado. Nora bajó lentamente el tenedor, dejándolo caer suavemente contra el borde del cuenco. Acabas de amenazar con arrancarle la lengua a mi hermana en un restaurante lleno de gente, y nadie llamó a la policía. Perdóname si mi apetito está ligeramente comprometido. Un micromovimiento ocurrió en la mandíbula de Vincent. No era exactamente una sonrisa. Le faltaba completamente el calor necesario para algo así, pero era un reconocimiento, un acuse de recibo de un golpe directo. Tu hermana te estaba dando migraña, dijo Vincent con calma. Tomó un sorbo de agua. Y a mí también me la estaba dando. Resolví el problema. Elevaste el problema a la categoría de delito grave, respondió Nora. El agotamiento de la noche finalmente anulaba sus instintos de supervivencia. Se frotó las sienes, con los dedos presionando el pulsante dolor detrás de sus ojos. Va a volver a casa, va a sobriarse, y se va a dar cuenta de lo que acaba de pasar. Luego hará que mi vida sea un infierno por haberla avergonzado. Así funciona esto. No resolviste nada. Solo cambiaste el lugar de mi castigo. Vincent dejó el vaso. La condensación se acumuló en la madera barnizada. ¿Por qué dejaste que te humillara en primer lugar? Sabías que era una trampa antes de que yo me sentara. La viste en el espejo. Te vi verla. Nora se puso tensa. La había estado observando antes de acercarse a la mesa. El pensamiento le puso los pelos de punta. Apartó la mirada, fijándola en el letrero de neón que zumbaba débilmente en la ventana. No es asunto tuyo.
Te quedaste, presionó Vincent, con la voz bajando un tono, deslizándose bajo el ruido ambiental del salón para llegar solo a ella. Una mujer que valora su orgullo se va. Una mujer que se queda cuando sabe que ella es el chiste, ¿es una masoquista o la están pagando? No me das la impresión de ser alguien que disfruta del dolor. Te asustas demasiado fácilmente. La exactitud clínica de esa evaluación la dejó en carne viva. La rabia, caliente y brillante, finalmente atravesó el frío terror en su pecho. Nora se inclinó hacia adelante, ignorando cómo el barato vestido le clavaba las costillas. Me quedé porque el lado izquierdo de mi madre está paralizado por un derrame cerebral y su seguro médico llegó al límite de su fisioterapia el martes pasado, dijo Nora, con las palabras saliendo rápidas y afiladas. Mi hermana, la que acabas de aterrorizar para sacarla del edificio, controla el fideicomiso que mi padre dejó atrás. Nina ofreció pagar 3 sesiones si venía aquí esta noche y usaba este vestido horrible para que ella y sus amigas pudieran reírse de mí. Así que sí, me están pagando en movilidad corporal de una mujer que no puede sostener una cuchara. Nora se detuvo, con el pecho jadeante ligeramente, arrepintiéndose al instante del estallido. No quería su lástima. Esperaba que él pareciera incómodo, que ofreciera una disculpa hueca, o que de repente encontrara su ternera intensamente interesante. Vincent no hizo nada de eso. Su expresión permaneció completamente inalterada. Los lagos grises y planos de sus ojos simplemente absorbieron la información, archivándola. No ofreció un lugar común sobre su madre. No juzgó la transacción. 3 sesiones. Repitió Vincent. Por una ejecución pública de tu dignidad. Es la tarifa actual, dijo Nora con amargura, recogiendo su tenedor de nuevo solo para tener algo a lo que aferrarse. Es una tarifa terrible, corrigió Vincent con suavidad. Recogió su servilleta y se limpió la boca con cuidado lento y deliberado. Te vendiste increíblemente barato, Nora. Si vas a dejar que alguien le ponga precio a tu humillación, asegúrate de que les arruine. Arrojó la servilleta de lino sobre su plato vacío. No pidió la cuenta. No hizo gestos al camarero. Simplemente se levantó. El movimiento desplazó el aire alrededor de la mesa, atrayendo toda la atención de Nora hacia arriba. Se alzaba sobre ella. La pesada lana de su traje oscuro absorbía la débil luz del restaurante. Vamos, dijo. Nora parpadeó, apretando el tenedor. Perdona. La cena terminó. La comida era espantosa. Te llevo a casa. Protestar parecía completamente inútil, como discutir con un ascensor que desciende. Nora se levantó, con las piernas sintiéndose como madera de abedul hueca. Extendió la mano hacia su barato bolso de imitación de cuero, con los dedos entumecidos. Para cuando se colgó la correa del hombro, Vincent ya caminaba hacia la puerta principal. No comprobó si ella lo seguía. Operaba bajo la absoluta y aterradora suposición de cumplimiento. Al pasar por la barra, Nora vio a los 2 hombres de traje gris plegarse sin esfuerzo en la estela del camino de Vincent. No se apresuraron. Se movieron con la fluidez sincronizada del agua fluyendo alrededor de una roca. Un archivador de cuero con la cuenta descansaba en el mostrador de recepción. Vincent no lo abrió. Sacó un grueso clip de plata para billetes de su bolsillo interior, desprendió con el pulgar unos pocos billetes verdes y crujientes, y los dejó caer sobre el cuero. Era suficiente dinero en efectivo para comprar la mesa en la que habían cenado. El anfitrión, un adolescente con acné que parecía al borde de una taquicardia, ni siquiera respiró mientras pasaban. Vincent empujó la pesada puerta de cristal y salió al brutal y helado aguacero. El aire exterior era impactante. Olía a asfalto mojado, basura podrida del callejón y el agudo y metálico aroma del ozono. La lluvia caía a cántaros, golpeando violentamente el pavimento inundado. Nora dudó bajo el pequeño toldo de lona del restaurante, temblando violentamente mientras el frío húmedo se hundía instantáneamente sus dientes en la delgada tela chartreuse de su vestido. Un enorme SUV negro blindado estaba parado en la acera. Parecía menos un coche y más un vehículo militar pintado para un funeral. El motor emitía un profundo y gutural ronroneo que vibraba a través de las suelas de los baratos tacones de Nora. La puerta del pasajero se abrió desde adentro antes de que Vincent siquiera llegara a la acera. Un hombre con un impermeable oscuro salió,
sosteniendo un enorme paraguas negro sobre la puerta abierta, con los ojos escaneando la calle vacía con eficiencia robótica. Vincent se detuvo en el borde del toldo y miró hacia atrás, hacia Nora. Nora estaba abrazándose los brazos al pecho, con los dientes chocando incontrolablemente. «Puedo tomar el autobús», dijo Nora. Su voz era apenas audible por encima del rugido de la lluvia. Señaló vagamente calle abajo hacia un refugio oscuro e inundado. «Son solo 4 paradas, de verdad. Gracias por la cena». Los autobuses de esta ruta dejaron de funcionar hace 20 minutos por las inundaciones localizadas en la calle Cuarta, respondió Vincent, con la voz cortando limpiamente el ruido de la tormenta. No levantó la voz, pero Nora le escuchó perfectamente. «Entonces llamaré a un taxi». Vincent miró a lo largo de la desierta avenida inundada. No había ni un solo par de faros en ninguna dirección. La ciudad se sentía completamente abandonada, arrasada por la tormenta. Giró los ojos de vuelta hacia ella. No parecía molesto. Parecía completamente indiferente a su terquedad. «Te morirás de frío esperando un taxi que no va a venir a este barrio», afirmó Vincent. «Sube al coche, Nora». No era una amenaza. Era el peso aplastante y pesado de la realidad. Los zapatos de Nora ya estaban completamente empapados por el charco bajo el toldo. Tenía los dedos de los pies entumecidos. La batería del teléfono estaba al 12% y apenas tenía suficiente en su cuenta corriente para cubrir la tarifa por descubierto, y mucho menos los precios con recargo de un servicio de transporte. El orgullo era un lujo que no podía permitirse. Eso ya lo había establecido esa noche. Nora agachó la cabeza, salió de debajo del toldo y prácticamente corrió los 3 pasos hasta el SUV. El hombre con el paraguas la protegió mientras subía al interior cavernoso. La pesada puerta blindada se cerró tras ella con un definitivo golpe hermético. El sonido de la tormenta se silenció al instante, reduciéndose a un suave y distante tamborileo contra el grueso cristal resistente a las balas. El interior del SUV olía intensamente a cuero rico y acondicionado, a colonia cara de sándalo, y debajo de todo, el agudo y tenue aroma del aceite de armas. La calefacción funcionaba a tope, envolviéndose alrededor de su piel helada como una manta física. Nora se hundió en el profundo asiento individual. Sus músculos se desbloquearon involuntariamente cuando el calor penetró su ropa húmeda. La puerta opuesta se abrió, dejando entrar una breve ráfaga de aire frío y lluvia antes de que Vincent subiera al interior. Se instaló en el asiento a su lado, se quitó el pesado abrigo de lana mojado y lo arrojó casualmente a la tercera fila. Llevaba un chaleco carbón sobre una camisa blanca impecable, con las mangas enrolladas hasta dejar al descubierto sus pesados antebrazos llenos de cicatrices. No la miró. Golpeó suavemente la mampara de cristal que lo separaba del conductor. «Donovan», dijo Vincent con suavidad. «Llévanos a». Hizo una pausa, girando finalmente la cabeza para mirar a Nora. «Calle Freeman», murmuró Nora, mirando sus rodillas mojadas. «Extremo sur. Cerca del paso elevado». Vincent no reaccionó a la dirección, aunque todo el mundo en la ciudad sabía que el extremo sur de Freeman era una cuadrícula en descomposición de bloques de pisos degradados y delincuencia menor. Simplemente golpeó el cristal de nuevo. El SUV arrancó suavemente desde la acera, deslizándose sobre los baches inundados como si no existieran. El trayecto fue agónicamente silencioso. Nora se quedó lo más quieta posible, aferrando su bolso de imitación en el regazo. El contraste entre su realidad y el vehículo en el que estaba sentada era abrumador. El cuero bajo sus muslos costaba más que el alquiler anual de su madre. Los cristales tintados la ocultaban de la miserable ciudad empapada de lluvia por la que caminaba todos los días. Por un breve y aterrador momento, se sintió completamente desconectada de su propia vida. El SUV tomó un giro brusco y agresivo a la derecha para evitar un camión de reparto parado. La repentina fuerza centrífuga lanzó a Nora ligeramente hacia un lado. Se apoyó contra la consola central, pero su barato bolso, el de la hebilla de latón rota que seguía olvidando pegar con pegamento, se abrió de golpe. Su contenido se derramó sobre las inmaculadas alfombrillas negras. Un tubo de barra de labios barata de la farmacia ya seco, un llavero de latón sujeto a un cordón deshilachado, y 3 papeles muy doblados y de colores brillantes. Nora jadeó,
lanzándose hacia adelante para recoger su vida de las alfombrillas. Sus dedos rebuscaron frenéticamente, agarrando el pintalabios y las llaves. Extendió la mano para alcanzar los papeles, pero una grande y marcada mano le llegó antes. Vincent se inclinó sin esfuerzo, sus gruesos dedos recogiendo las 3 hojas dobladas del tapete. No, susurró Nora, con una nueva oleada de caliente humillación subiéndole por el cuello. Por favor, devuélvemelos. Vincent no los devolvió. Se enderezó. Los papeles descansaban ligeramente en su palma. No los desdobló. No lo necesitaba. Las agresivas letras rojas en negrita de aviso final estaban claramente estampadas en el pliegue exterior de la hoja superior, justo encima del logotipo del Centro de Rehabilitación Neurológica St. Judes. Vincent se quedó mirando la tinta roja durante un largo y tranquilo momento. El único sonido en el coche era el rítmico e hipnótico barrido de los limpiaparabrisas. Nora dejó de extender la mano. Volvió a su asiento, cruzando los brazos fuertemente sobre el pecho, sintiéndose completamente expuesta. Era una cosa decirle a un extraño que estabas arruinada. Era otra tener la evidencia física y condenatoria de tu fracaso descansando en sus violentas y capaces manos. St. Judes, leyó Vincent en voz alta, con la voz baja, sin ninguna inflexión de lástima. Es una buena institución. Hidroterapia de última generación. Ya sé lo que tienen, espetó Nora, mirando por la ventana las farolas borrosas. Solo que no puedo pagarlo. De ahí el vestido chartreuse y la cita a ciegas. Ahora puedo recuperar mi correo. Vincent extendió lentamente la mano. Nora le arrebató los recibos de los dedos y los metió brutalmente de vuelta en el bolso roto. Sujetó el bolso apretado contra el estómago, una barrera física entre ella y la sofocante realidad del coche. ¿Cuánto llevas de retraso?, preguntó Vincent. Miraba la mampara de cristal. Su perfil estaba iluminado por las farolas que pasaban. No importa. Es una simple pregunta matemática, Nora. ¿Cuánto llevas de retraso? 4 meses, mintió. Eran 6. Vincent no insistió. Simplemente apoyó la cabeza contra el reposacabezas de cuero, cerrando los ojos. El agotamiento en su rostro parecía profundizarse en las sombras, tirando hacia abajo las comisuras de su boca. Parecía un hombre que cargaba el peso de un imperio en derrumbe sobre su espalda. 10 minutos después, el SUV aminoró hasta casi pararse. Estaban en la calle Fremont. La transición era brutal. Las farolas aquí estaban rotas o parpadeando violentamente. La basura tapaba las alcantarillas. La lluvia golpeaba contra los tejados de metal corrugado de los locales comerciales abandonados. Donovan detuvo el enorme vehículo frente al edificio de Nora, un bloque de 5 plantas de ladrillo gris desmoronado con una escalera de incendios aferrada desesperadamente a la fachada frontal. La luz del porche encima de la pesada puerta de seguridad estaba completamente fundida. El motor seguía al ralentí, un ronroneo grave y amenazador en la tranquila calle empobrecida. Nora no esperó al hombre con el paraguas esta vez. Agarró su bolso, con los nudillos tornándose blancos. Se volvió hacia el hombre sentado a su lado. Él aún tenía los ojos cerrados. Gracias por el viaje, dijo Nora con suavidad. Su voz sonaba frágil, delicada contra la pesada armadura del mundo de ese hombre. Y por intervenir en el restaurante. No tenías por qué hacerlo. Vincent abrió los ojos. Giró lentamente la cabeza para mirarla. El gris plano de sus iris captó la tenue luz de un coche que pasaba. Entra, Nora. Echa el cerrojo. No dijo adiós. No pidió su número. No ofreció una condescendiente promesa de que las cosas mejorarían. Solo le dio una instrucción de supervivencia. Nora tragó saliva con dificultad. Empujó la pesada puerta, echando todo su peso contra ella, y salió bajo la lluvia helada. Cerró la puerta de golpe. El sellado hermético cortó el calor y el olor a sándalo de inmediato. Corrió por los crujientes escalones de cemento. Sus baratos tacones resbalaban peligrosamente sobre la superficie mojada. Trastabilló con sus llaves, con las manos temblando violentamente de frío, y logró meter la llave de latón en la cerradura oxidada de la puerta de seguridad. Antes de abrirla,
Miró hacia atrás. El SUV negro no se había movido. Permanecía junto a la acera, un monolito inamovible y aterrador bajo la lluvia torrencial. Las luces estaban apagadas, pero podía sentir el peso de los ocupantes en su interior observándola, asegurándose de que cruzara el umbral. Nora empujó la pesada puerta, se deslizó dentro del húmedo vestíbulo que olía a moho de su edificio, y dejó que la puerta se cerrara de golpe tras ella. El cerrojo encajó en su sitio con un pesado golpe metálico. Nora se quedó en la oscuridad, temblando incontrolablemente. La ropa húmeda se le pegaba a la piel. Estaba a salvo en su miserable y familiar realidad. El chiste había terminado. La noche había llegado a su fin. Pero mientras comenzaba la larga y agónica subida por 4 tramos de escaleras hasta su apartamento, con el bolso roto apretado contra las costillas, Nora no podía sacudirse la certeza aterradora y absoluta de que su vida acababa de cambiar de rumbo violentamente, de forma irrevocable. La mañana llegó como un hueso fracturado, gris, reacia, y llena de un dolor sordo y palpitante. Nora se despertó en su desvencijado sofá de segunda mano, con el cuello doblado en un ángulo brutal. La fina manta sintética que había jalado sobre ella en algún momento alrededor de las 3 de la mañana se había deslizado al suelo, sin ofrecer ninguna protección contra el frío húmedo que emanaba de la única ventana con corrientes de aire. Se quedó tumbada allí un largo minuto, mirando la familiar mancha de agua en el techo que vagamente recordaba a un pulmón amoratado. El barato vestido chartreuse colgaba sobre el respaldo de una silla del comedor, un recordatorio arrugado y feo de la noche anterior. Cerró los ojos. Los eventos del día anterior se reproducían en destellos irregulares y aterradores. El olor a ginebra barata en el aliento de Nina. Los ojos planos y muertos del hombre llamado Vincent. El silencio agónico del SUV negro. La última y horrible visión del vehículo fuertemente blindado parado frente a su edificio en descomposición, bajo la lluvia torrencial. Nora se levantó del sofá de golpe, con las articulaciones crujiendo en protesta. Caminó hacia la pequeña y estrecha cocina. Olía levemente a grasa de cocina rancia y a la fuerte lejía que usaba para fregar el linóleo agrietado. Abrió el grifo, dejando correr el agua oxidada hasta que quedó transparente antes de llenar un gastado hervidor. La luz del día hacía que el terror de la noche anterior se sintiera ligeramente menos sofocante, reemplazándolo por una ansiedad mucho más familiar y agotadora. Hoy era martes. El martes significaba la clínica. El martes significaba suplicar. Hacia las 8, Nora había metido a su madre, Diane, en la silla de ruedas. Era un proceso brutalmente inglamuroso. Desde el derrame cerebral, el lado izquierdo de Diane era un peso muerto. Nora tenía que apuntalar las rodillas, rodear la cintura de su madre con los brazos y empujar, dependiendo enteramente del impulso y la adrenalina. El olor a talco medicinal, jabón lavanda rancio y el agrio olor de la ropa sin lavar de una noche impregnaban el pequeño dormitorio. Diane ya no hablaba mucho, pero sus ojos, afilados y fieramente orgullosos, transmitían una profunda y humillada disculpa cada vez que Nora tenía que limpiarle un hilillo de avena de la barbilla. Hoy vamos a ver al doctor Evans, mintió Nora con suavidad, ajustando la pesada manta de lana sobre el regazo de su madre. Piensa que estás haciendo un progreso excelente. Diane parpadeó lentamente, de forma asimétrica. Sabía que era una mentira. Y Nora sabía que Diane lo sabía. El trayecto en transporte hasta el Centro de Rehabilitación Neurológica St. Judes tardó 45 minutos. Nora viajó de pie en la sección articulada central del autobús urbano, agarrando un oxidado poste metálico con los nudillos blancos para evitar que la silla de ruedas se deslizara, sobre el suelo de goma mojado. La calefacción expulsaba aire seco y polvoriento que olía a plástico derritiéndose, sin hacer nada para calentar sus botas húmedas. St. Judes estaba ubicado en un código postal drásticamente diferente. La transición de los bloques de pisos de ladrillo en descomposición a los complejos médicos de cristal y acero moderno era siempre desconcertante. Aquí, las aceras estaban barridas. El aire olía más limpio, y la gente caminaba con la briskness y el porte erguido de quienes tenían un seguro médico completo. Nora empujó a su madre por las puertas automáticas dobles. El vestíbulo era un agresivo despliegue de riqueza sanitizada. Suelos de mármol falso, un enorme acuario de agua salada zumbando tranquilamente en el centro, y el agudo y estéril aroma del antiséptico industrial cubierto por ambientador caro de cítricos.
Nora aparcó a Diane junto al acuario, murmurándole una suave promesa de volver en un minuto. Respiró hondo, alisó el frente de su gastado abrigo de lana, y marchó hacia el departamento de facturación. La señora Gabel, jefa de cuentas de pacientes, era una mujer cuya entera personalidad parecía construida de cuellos almidonados y plazos rígidos. Normalmente miraba a Nora con una mezcla de profundo agotamiento y velado desprecio. Nora se acercó al mostrador de cristal esmerilado. Señora Gabel, vengo por la cuenta de Diane Reed. Sé que llevamos retraso. Tengo $300 para poner hacia los atrasos hoy. ¿Y si me da hasta el viernes? Señorita Reed, la interrumpió la señora Gabel. Nora se detuvo. La administradora no la fulminaba con la mirada. De hecho, la señora Gabel parecía profundamente incómoda. Miraba su monitor de ordenador, con sus manicuradas manos flotando sobre el teclado como si las teclas de plástico se hubieran vuelto de repente al rojo vivo. No necesito $300, señorita Reed, dijo la señora Gabel, con la voz inusualmente apagada. El pánico, helado y afilado, se disparó en el pecho de Nora. La van a dar de alta. No pueden. La normativa estatal dice que tienen que dar 30 días de aviso antes de dar por terminado un protocolo crítico de fisioterapia. No la estamos dando de alta, dijo la señora Gabel rápidamente, bajando la voz y mirando nerviosamente hacia la puerta abierta del despacho de fondo. Giró ligeramente el monitor para que Nora pudiera ver la pantalla. Nora se inclinó hacia adelante. Las columnas de números le eran familiares. Habían atormentado sus pesadillas durante 6 meses. Los cargos por demora, los intereses compuestos, el aterrador y siempre creciente número rojo en la parte inferior derecha. Pero la pantalla no estaba en rojo. Era de un negro plano y estéril. Saldo de cuenta, 0,00. Crédito prepagado, $45,000. Nora dejó de respirar. El zumbido del acuario de agua salada al otro lado del vestíbulo sonó de repente como una cascada rugiente. Miró la pantalla, con el cerebro rechazando violentamente los datos. Debe haber un error, susurró Nora. Esa no es nuestra cuenta. Sí que lo es, confirmó la señora Gabel, con el tono desprovisto de su arrogancia habitual. Una transferencia bancaria se liquidó a las 6 de la mañana de hoy. Pagó los atrasos en su totalidad y prefinanció la cuenta de su madre para los próximos 24 meses, incluyendo las sesiones de hidroterapia premium. ¿Qué? Exigió saber Nora, golpeando la mano sobre el mostrador. El cristal estaba helado contra sus palmas. La señora Gabel se sobresaltó. Se realizó a través de una sociedad holding corporativa. Crestwood Logistics. Es toda la información que el banco nos proporcionó. La administradora se inclinó hacia adelante, con la voz bajando a un susurro áspero. Señorita Reed, el hombre que llamó para confirmar los números de ruta a las 7 de la mañana no hacía preguntas. Le dijo a mi supervisor que si la cita de su madre se retrasaba aunque fuera un solo minuto, compraría el edificio y lo convertiría en un aparcamiento. ¿A quién metió en esto? Nora no pudo responder. La lengua se le sentía como cuero seco. Se apartó del mostrador, con los ojos buscando ciegamente a su madre al otro lado del vestíbulo. Diane observaba cómo los peces de colores se lanzaban detrás de un trozo de coral sintético, completamente ajena al hecho de que su hija acababa de ser comprada y pagada. Eso no era un regalo. No pagas $45,000 por una extraña porque te daba pena que la dejaran plantada en un restaurante italiano barato. Eso era una cadena. Una pesada cadena de hierro forjada en el espacio de un solo viaje en coche. Vincent la había mirado con su vida destrozada, calculado la cantidad exacta de dólares necesaria para comprar su gratitud, y la había transferido antes de que ella hubiera terminado su café de la mañana. El estómago de Nora dio un vuelco violento. Agarró el borde de una silla de espera de cuero cercana para estabilizarse. No se sentía aliviada. Se sentía acechada. El miedo es un agente paralizante, pero la humillación es un combustible profundo y explosivo. Nora pasó las siguientes 3 horas sentada en una rígida silla de plástico en la sala de observación, viendo a un terapeuta con licencia manipular con suavidad los miembros paralizados de su madre en una piscina climatizada.
El agua era de un azul artificial deslumbrante. Diane parecía más relajada de lo que había estado en 6 meses. Cada vez que Nora miraba el agua cálida, sentía náuseas físicamente. Sacó el teléfono. La batería se estaba agotando. La pantalla estaba agrietada en la esquina inferior izquierda. Escribió Crestwood Logistics en la barra de búsqueda. Los resultados eran escasos, lo cual la aterrorizaba más que una lista de denuncias penales. Era un sitio web corporativo estéril de una sola página. Sin nombres. Sin consejo de administración. Solo una dirección en los muelles industriales del extremo este de la ciudad. Y una declaración de misión vaga sobre optimización de la cadena de suministro. Para el mediodía, Nora había llevado a su madre de vuelta al apartamento. La había instalado frente al televisor con una taza de té tibio, y había echado el cerrojo detrás de ella. No se cambió de ropa. No quería parecer presentable. Mantuvo el gastado abrigo de lana abotonado hasta la barbilla, con las botas mojadas rechinando contra el linóleo del suelo del autobús mientras se dirigía hacia el este. Los muelles eran una franja brutal e implacable de la ciudad. El aire aquí tenía un sabor completamente diferente, denso con el mordisco metálico de la sal del puerto, el escape del diésel y el agudo y ácido olor a óxido. Enormes contenedores de carga estaban apilados como grises y oxidados bloques de Lego contra el cielo, amoratado y gris. Las carreteras estaban profundamente llenas de baches, inundadas de agua iridiscente y aceitosa. Nora caminó las últimas 4 manzanas desde la parada del autobús. El viento que venía del agua era despiadado, mordiéndola a través del abrigo y helando el sudor que le había brotado en la zona lumbar. Encontró la dirección al final de una calle sin salida, flanqueada por almacenes abandonados. Crestwood Logistics no parecía una sociedad holding. Era una masiva y brutalista estructura de hormigón sin ventanas en la planta baja. Una alta valla de acero reforzado rodeaba el perímetro. No había señal, no había entrada de recepción acogedora, solo una pesada verja de seguridad y una pequeña cabina de cristal antibalas. Nora se acercó a la cabina. Un hombre dentro, con un polar táctico oscuro, apenas levantó la vista de su monitor. Las entregas van a la puerta sur, gruñó, con la voz muy distorsionada a través del altavoz de cristal grueso. No soy una entrega, dijo Nora, forzando su voz a mantenerse uniforme, aunque las manos le temblaban tan violentamente que tuvo que meterlas profundamente en los bolsillos del abrigo. He venido a ver a Vincent. El guardia finalmente levantó la vista. Sus ojos se entornaron, tomando nota de su ropa barata, su cabello revuelto por el viento y la desesperada y vacía mirada en sus ojos. No se rió. No le dijo que se fuera. Alcanzó un auricular telefónico negro montado en la pared. Habló tranquilamente en él, con los ojos sin apartar de la cara de Nora. Unos segundos después, colgó y presionó un pesado botón rojo en su escritorio. La masiva verja de acero a un lado de la cabina soltó un fuerte silbido hidráulico y se abrió lentamente. Puerta 3, todo recto. No se vaya a otro lado, instruyó el guardia secamente. Nora cruzó aquella puerta sintiéndose como si estuviera entrando en las fauces de un animal muy grande y muy silencioso. El patio era inmaculado. Una docena de SUVs negros idénticos y fuertemente blindados estaban aparcados en fila ordenada, contra la pared del fondo. El silencio aquí era opresivo, antinatural para un muelle en funcionamiento. Abrió de un tirón la pesada puerta de acero marcada con el número 3. El interior era desconcertantemente diferente al exterior brutalista. No era un almacén. Era un garaje de restauración de automóviles masivo y prístino. El suelo estaba recubierto con un impecable epoxi gris reflectante. El aire olía embriagadoramente a aceite de motor de alta calidad, ozono de una antorcha de soldadura, y el rico olor a cuero gastado. Música clásica, algo tranquilo y triste con chelos pesados, sonaba suavemente desde altavoces de alta gama montados en las vigas del techo. En el centro del vasto espacio, descansaba el chasis desnudo de un muscle car vintage. Y inclinado sobre el bloque del motor, vistiendo pantalones de trabajo oscuros y una camiseta gris lisa estirada sobre sus anchos hombros, estaba Vincent. No llevaba el traje. Sus antebrazos, gruesos de músculo y con las venas marcadas, estaban manchados de grasa negra. Los moratones púrpura que se desvanecían en sus nudillos resaltaban marcadamente contra el aceite oscuro.
No levantó la vista cuando la pesada puerta se cerró tras ella. Continuó apretando cuidadosamente un perno con una larga llave inglesa plateada, con sus movimientos precisos y completamente tranquilos. 3 hombres con ropa oscura dispersos por la periferia del garaje dejaron inmediatamente lo que estaban haciendo, y miraron a Nora. Sus manos cayeron casualmente hacia las cinturillas. «Está bien», dijo Vincent. Su voz rasposa y baja se transmitió perfectamente por encima de la música del cello. No levantó la vista del motor. Los 3 hombres se relajaron de inmediato, volviendo la atención a sus respectivas tareas, aunque el aire permaneció espeso con su hipervigilancia. Nora se quedó paralizada justo dentro de la puerta. El calor del garaje descongelaba lentamente sus mejillas heladas. Había preparado un discurso en el trayecto en autobús, un ardiente y justiciero monólogo sobre límites y la audacia de su presunción. Pero mirándole ahora, ante la aterradora y física realidad de él en su propio dominio, las palabras se evaporaron en su garganta. Vincent colocó cuidadosamente la llave sobre una inmaculada toalla de microfibra roja que descansaba en el guardabarros. Recogió otra toalla y lentamente se limpió la gruesa grasa de las manos. Solo entonces se volvió para mirarla. Sus ojos grises eran exactamente como los recordaba del restaurante, planos, ilegibles y completamente desprovistos de calidez. Tomó nota de sus botas empapadas, el dobladillo deshilachado de su abrigo y el violento temblor en su mandíbula. «Encontraste la dirección», murmuró Vincent, arrojando la toalla sucia a un banco de trabajo. Caminó hacia ella, con sus pesadas botas silenciosas sobre el suelo de epoxi. Se detuvo a 3 metros de distancia, un espacio deliberado. «Asumí que tardarías al menos hasta mañana». «¿Pagaste a St. Judes?», dijo Nora. La voz se le quebró en la primera sílaba. Odiaba lo débil que sonaba. Se aclaró la garganta, forzando un tono más duro. 45.000 dólares. Vincent se apoyó contra un pesado armario de herramientas metálico, cruzando los brazos sobre el pecho. «Sí». «¿Por qué?» «Tu madre necesitaba fisioterapia. El centro necesitaba capital. Yo proporcioné el puente entre las 2 variables». Lo afirmó con el aburrido distanciamiento de un contable explicando un tramo tributario. «No te pedí un puente», espetó Nora, dando un paso adelante, con la rabia finalmente quemando a través del miedo. «No te pedí ni un centavo. No sé quién eres. No sé lo que haces, pero sé lo que significa una deuda de 45.000 dólares con un hombre que viaja con guardaespaldas armados. No puedo pagarte. Soy consciente de tu falta de liquidez financiera, Nora. Vi tus extractos bancarios». Nora se paró en seco. El aliento le salió de los pulmones en una descarga aguda y dolorosa. «Tú. Miraste mis cuentas bancarias. Soy propietario de la sociedad holding que posee la granja de servidores que procesa los datos de tu cooperativa de crédito local», explicó Vincent con calma, con la expresión completamente en blanco. Le llevó a Donovan 4 minutos agregar tu historial financiero. «Tienes 72 dólares. Tu hermana controla el patrimonio de tu padre y lo distribuye únicamente a su discreción. Trabajas 30 horas a la semana como transcriptora freelance porque te permite quedarte en casa con tu madre. Compras la comida en una tienda de descuento los jueves». Nora se sintió violentamente enferma. La habitación giró ligeramente. No solo era pobre. Era transparente. Ese hombre había diseccionado toda su miserable existencia antes de que ella hubiera terminado su café de la mañana. «No tenías ningún derecho», susurró, con la voz temblando por una potente mezcla de rabia y profunda vergüenza. Vincent no se inmutó ante su ira. Se apartó del armario de herramientas y dio 2 lentos pasos hacia ella, cerrando la distancia hasta que Nora pudo oler el aceite de motor y el agudo olor de su sudor. «El derecho es un concepto para personas que requieren permiso», dijo Vincent, con la voz bajando un tono, deslizándose por debajo de las notas melancólicas del cello. «Yo no requiero permiso. Yo requiero orden. Y verte sentada en un restaurante barato, cambiando el último vestigio de tu orgullo por una fracción de lo que tu madre necesita, era profundamente desordenado». Nora le miró fijamente, con el pecho jadeando. La aplastante e inamovible arrogancia de su visión del mundo era abrumadora. «¿Crees que lo arreglaste?».
Exigió saber Nora. Las lágrimas de pura frustración finalmente pinchaban en las comisuras de sus ojos. Se negó a dejarlas caer. ¿Crees que tirarme dinero hace mi vida ordenada? Solo me encadenaste a un monstruo. ¿Qué pasa cuando decidas que quieres el reembolso? ¿Qué pasa cuando decidas que te debo un favor? No tengo nada que darte. Vincent la miró desde arriba. Por primera vez desde que lo había conocido, la superficie plana y muerta de sus ojos grises onduló. Una presión oscura e intensa se acumuló detrás de su mirada, extrayendo el aire del espacio entre ellos. Levantó la mano. Nora se encogió al instante, con los hombros curvándose hacia adentro, los ojos cerrándose con fuerza en anticipación a la violencia. Era una respuesta puramente pavloviana, construida por años de lidiar con un mundo cruel. Vincent se detuvo. Su mano quedó suspendida a 1 centímetro de su cara. El silencio en el garaje se volvió absoluto. Incluso los hombres que trabajaban en la periferia parecieron dejar de respirar. «Abre los ojos», ordenó Vincent con suavidad. Nora los abrió lentamente. El corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Vincent la miraba con una expresión que Nora no sabía descifrar. No era lástima. No era rabia. Parecía, aterradoramente, arrepentimiento. Lentamente, deliberadamente, bajó la mano hasta que sus dedos ásperos, manchados de grasa, rozaron la lana deshilachada del cuello de su abrigo. No tocó su piel. Simplemente ajustó el cuello, apretándolo más contra el frío que ella había traído consigo. «Temes», dijo Vincent, con la voz un rasposo y grave susurro. «Temes porque esperas que el mundo te golpee. Esperas que cada transacción termine en déficit porque así es», susurró Nora, mirando los nudillos con cicatrices que descansaban contra su clavícula. «Esta no». Vincent bajó la mano, dando medio paso atrás. Aunque su presencia física aún se cernía sobre ella como una nube de tormenta. «La deuda está saldada. No hay libro de cuentas. No quiero tus $72. No quiero tu gratitud. Y desde luego no quiero favores de una mujer que lleva un abrigo sostenido por imperdibles». El insulto dolió, pero la ancló. Cortó a través del misticismo aterrador del jefe de la mafia y los devolvió a la dura realidad. «Entonces, ¿por qué?», presionó Nora, negándose a echarse atrás. «La gente como tú no hace las cosas gratis. Tú mismo lo dijiste anoche. A ti no te contratan. No haces favores. Entonces, ¿por qué yo?». Vincent se alejó de ella, caminando de vuelta al banco de trabajo. Recogió un trapo limpio y empezó a limpiar la llave plateada que había estado usando. Se tomó mucho tiempo para responder. El chirriante y rítmico sonido metálico del trapo contra el acero era el único sonido en la sala. «Mi mundo es excepcionalmente ruidoso, Nora», dijo Vincent finalmente, con la espalda aún vuelta hacia ella. «Está lleno de personas que gritan, personas que mienten y personas que consumen el oxígeno que no se han ganado. Tu hermana es una de ellas». Era un ruido estridente e irritante en una sala donde yo quería silencio. Dejó la llave cuidadosamente, alineándola perfectamente paralela al borde del banco de metal. Giró la cabeza, mirándola por encima del hombro. «Tú, en cambio, eres silenciosa», continuó Vincent, con los ojos encontrando los suyos con una pesada atracción gravitacional. «Aguantaste la humillación. Te tragaste el chiste. Sangrabas en esa mesa para proteger a alguien más. Y no hiciste ningún ruido». Encontré la asimetría de esa situación profundamente ofensiva. Nora no sabía cómo procesar eso. No la había salvado por bondad. La había salvado porque su sufrimiento violaba su estética personal de cómo debería funcionar el mundo. Era un cálculo aterradoramente frío, que sin embargo producía un resultado imposiblemente cálido. «Entonces, ¿solo soy una corrección?», preguntó Nora, con la voz tensa. «Un error de redondeo que arreglaste para poder comerte tu ternera en paz». Una sombra oscura y peligrosa cruzó el rostro de Vincent. Se volvió completamente, con los pesados músculos de su mandíbula palpitando. En 2 zancadas, cerró de nuevo la distancia entre ellos. Esta vez, no dejó ningún espacio de seguridad.
Se detuvo a centímetros de ella, obligando a Nora a inclinar la cabeza hacia atrás para sostener su mirada. Si fueras un error de redondeo, Nora, le habría pedido a Donovan que te pusiera $1000 en efectivo en la acera y me habría ido, dijo Vincent, con la voz bajando hasta un íntimo y aterrador susurro. El olor a ozono y café negro la envolvió completamente. No habría transferido $45.000 a un centro médico. No habría pasado las últimas 12 horas verificando los antecedentes de tu hermana. Y no estaría aquí mismo ahora, dejándote gritarme en mi propio garaje. El aliento de Nora se cortó. Miró sus ojos y se dio cuenta, con un súbito y hundido horror, de que la superficie plana y gris era una mentira. Bajo la mirada de ojos muertos había una maquinaria violenta y obsesiva que en ese momento, activamente, dirigía todo su foco enteramente hacia ella. Viniste a mi territorio, murmuró Vincent, con los ojos cayendo por un instante hacia sus labios temblorosos antes de volver a los ojos de ella. Violaste mi perímetro para gritarme por una deuda que te dije explícitamente que no existía. ¿Eres valiente, Nora? Increíblemente, insensatamente valiente. Extendió la mano de nuevo. Esta vez, no se detuvo en el cuello. Presionó su pesado y calloso pulgar contra la suave piel de la mandíbula de Nora. Su tacto era impactantemente cálido, delicado a pesar del poder bruto contenido en sus manos. Nora se quedó paralizada, con el pulso palpitando con fuerza contra el pulgar de Vincent. Todas las alarmas en su cabeza gritaban que corriera, que saliera disparada de las pesadas puertas de acero y no mirara atrás nunca. Pero no podía moverse. La pura gravedad de ese hombre la anclaba al suelo. Vete a casa, ordenó Vincent con suavidad, con el pulgar trazando una línea microscópica a lo largo de su mandíbula antes de retirarse. Cuida de tu madre. Compra un abrigo que realmente conserve el calor. Y no vuelvas aquí jamás a menos que estés preparada para quedarte. Se apartó de ella, despachándola con una brutalidad absoluta y definitiva. Nora se quedó temblando en el centro del garaje, con el calor de su tacto aún ardiendo en su piel. Se volvió y prácticamente huyó hacia la puerta, empujándola abierta y saliendo de nuevo al helado y lluvioso muelle. Mientras caminaba ciegamente hacia la parada del autobús, con el corazón latiendo un frenético ritmo contra sus costillas, Nora se dio cuenta de que había ido a Crestwood Logistics para liberarse de una deuda. En cambio, había entrado directamente en una jaula. Nora acaba de aprender la lección más dura del mundo criminal. Nada es nunca verdaderamente gratis. Especialmente la salvación. La factura del hospital está saldada, pero el libro personal de cuentas está completamente abierto. Y Vincent opera con su propia moneda brutal. Si sentiste esa tensión agonizante y quieres ver qué pasa cuando Nina inevitablemente vuelve a cruzarse con él, tienes que quedarte. Dale al botón de me gusta para alimentar el algoritmo. Comparte este vídeo con alguien que en secreto ame un romance oscuro y apasionante, y suscríbete al canal. Dime en los comentarios si crees que Vincent es un escudo. O simplemente una jaula nueva.